Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, que celebramos además el Día Internacional del Libro y de Derecho de Autor. Y en Anaquel Literario queremos celebrarlo hablando sobre escritoras y sobre sus protagonistas, porque la verdad es que necesitamos hablar más sobre literatura femenina, sobre sus creadoras y sobre las motivaciones de sus personajes. ¿Por qué? Pues simplemente porque no se ha hecho durante los últimos siglos y porque al no hacerlo es como perdernos todo el otro lado de la moneda. Es como estar ante una página y jamás darle la vuelta a ver qué más dice allí. Es como estar ante el umbral de una habitación y nunca entrar. Entonces, estamos hoy en el llamado siglo de las mujeres, un momento perfecto para la reflexión, para el análisis y perfecto como género para visualizar nuestro futuro, como mujeres, como escritoras, como poetas. Por esta razón, en esta ocasión me acompaña parte del Anaquel de Mujeres Poetas con la intención de hablar sobre textos literarios escritos por mujeres y centrarnos en sus personajes protagonistas femeninos. ¿Cómo es que construye una mujer un personaje femenino? ¿Cuáles son sus motivaciones comunes y los sueños comunes que tienen? Porque yo estoy segura que al terminar esta mesa, así como la mesa que tendremos este día, el domingo, nos llevaremos muchas reflexiones y mucha comprensión de lo que significa ser mujer en estos tiempos, porque la literatura explica, condensa y eterniza. Así que pónganse cómodos y escuchemos sobre la mujer como protagonista de sus propias historias. Bienvenidas a todas, compañeras de Anaquel de Mujeres Poetas, que nos acompañan en esta primera ronda y en ella, ya saben, en esta vamos a presentar a las escritoras que cada una de ustedes eligió. Por favor, le pido a Jessie que tome la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor estar en casa y hoy vamos a hablar de María Mercedes Carranza. María Mercedes Carranza fue una de las grandes poetas contemporáneas de Colombia, quien ayudó a fundar la Casa de Poesía Silva, a la cual todas están invitadas cuando vengan a Colombia. María Mercedes Carranza logró que esa poesía llegase no solamente a Colombia, sino a todo el mundo, dando a conocer esos problemas existenciales que nos han acompañado durante la posmodernidad. Entonces es un honor presentárselas. Y como para Perfecto, culminar Jessie. algo, permíteme un momento, por favor, como para Sí. culminar algo, invitarlos a leerla, básicamente. Muchas gracias, Jessie. Se oye interesantísima la escritora en la que nos estás invitando a leer. Gracias a todos por estar aquí, a las compañeras. Mi nombre es Hilda García. Estoy aquí acompañando a Ana Saavedra en la conducción. Gracias por estar aquí. La verdad es que en el Día del Libro es maravilloso un evento como estos porque tenemos muchísimo que decir y como bien dijo Anita, tenemos mucho que decir las mujeres desde ahora en adelante, que es la época en la que sí podemos decir lo que nos interesa y lo que nos importa, ¿no? Entonces, yo le doy la palabra ahora a la querida Leslie Costello, escritora y poeta desde Perú. Muchas gracias, Gilda, muchas gracias, Ana, amigas, hermanas poetas, y bueno, saludar a todos los amigos y amigas que nos están viendo, ¿no? Y que nos están acompañando en este momento, compartiendo con nosotros este día, que es el Día del Libro, el Día del Idioma, y quiero agradecer a Ana, a Gilda, que de verdad son unas capas, a él, a Ali también, que bueno, ya va a estar en la mesa del domingo, pero quiero agradecerlas porque estos eventos, estos espacios son necesarios para poder no solamente celebrar el Día del Libro, sino también para poder conocer a diversas escritoras de diversos países, ¿no? Hace un rato hemos escuchado a la escritora de Colombia y ahora yo les voy a presentar a Magda Portal. Ella es una poeta, bueno, fue una poeta, una escritora, una política, ¿no? Y bueno, ella es peruana y es una mujer totalmente revolucionaria, contestataria, que hasta este momento sigue ella siendo, está vigente, porque los temas que ella ha tratado, no solamente en su poesía,
poesía y en sus cuentos, que luego lo vamos a ver más adelante, ella ha marcado, ¿no? Ha marcado un punto, una parte en la historia, ¿no? Hablar de Magda Portal es hablar precisamente de una lucha, de una revolucionaria, en todo sentido, en su vida, en las letras, en la política, porque también ella fue política, ¿no? Y también sintió el rechazo, sintió la discriminación por el hecho de ser mujer. ¿Y a qué me refiero? Imagínense, 20 años de haber participado, digamos, en la política, en un partido, y de pronto que le digan, no, tú no vas a ser, no eres parte porque simplemente no tienes derechos, no votas, entonces simplemente te hacemos a un costado. Automáticamente Magda Portal pues no dice, disculpen, este no es mi partido y me voy. Bueno, esto es solamente un inicio para poder conocerla, para poder disfrutar no solamente de su obra, porque hay mucho que hablar de Magda Portal. Gracias, Gilda, gracias, Anita. Muchísimas gracias, Leslie. Y ahora nos vamos de regreso a México con la poeta Karina Cervantes. Por favor, Karina, toma la palabra. Bueno, yo el día de hoy les voy a hablar de prácticamente de una ideóloga, de una mujer que ha luchado mucho del lado de los países islámicos. Les voy a hablar de una mujer del norte de África, de una mujer marroquí que ha cambiado la historia y sigue vigente. Pareciera gracioso que una simple doctora, por así decirlo, haya hecho muchas cosas. Ha cambiado totalmente el contexto de lo que es o se considera actualmente feminismo islámico, este feminismo decolonial, hablando particularmente de Aisha y de todas las mujeres que siguieron la importancia que tienen dentro del Islam. Ha hecho incluso estudios islámicos, cosa que es muy importante porque cabe resaltar que la academia del lado de los países islámicos no está desligada de la religión, al contrario. Y pues más adelante les hablaré de Aisha, la primera esposa del profeta Mohammed. Gracias, Karina. Qué interesante tema y qué importante, ¿no? Hablar del feminismo de ese lado del mundo que está todavía un poquito restringido, ¿no? Pero bueno, seguimos con nuestra querida Mercy Mata. Muchas gracias, Gilda. Muchas gracias, Anita. Excelente tarde a todas. Pues bueno, el día de hoy yo les vengo a hablar de una escritora muy importante y que también es una reconocida historiadora. Ella es Camilla Townsend. Lo que más me llama la atención es que su nacionalidad es estadounidense. Y el motivo por el cual la seleccioné es porque su trabajo de investigación está dedicada al 100% a los pueblos indígenas mexicanos. Entonces esta situación pues es muy llamativa, al menos pues para nosotros los mexicanos. En sí, pues ella aprende la lengua náhuatl, aprende a hablar el náhuatl es una extranjera que se apoya fuertemente en las recientes investigaciones sobre la vida cotidiana y el pensamiento indígena. Basa sus investigaciones en documentos judiciales, en escrituras, en testamentos e incluso cantares náhuatl. Su enfoque más intenso se centra ahora en los escritos de los siglos XVI y XVII que nos dejaron los historiadores nativos americanos, comparando tanto la postura de los triunfadores de la conquista española como de los vencidos. La elegí también porque en el libro del cual más adelante les voy a hablar, da una interesante postura sobre una mujer mexicana muy importante, narrándola desde la perspectiva de una mujer real, humanizándola como la mujer que sufre, se angustia, pero también triunfa y se colma de júbilo. En su trabajo pues ha cosechado varios premios, obtuvo varias becas para poder llevarlo a cabo y hay diferentes documentales y series de televisión que están basados en sus investigaciones. Camilla Townsend escribe una historia contada desde diversos puntos de vista indígenas, entre los cuales se centra en las mujeres esclavizadas, pero también
en aquellas mujeres enérgicas y talentosas. La escritora admite estar alejada del tiempo, del espacio y sobre todo pues de la cultura, pero busca quitar ese misticismo que tenemos de los pueblos mesoamericanos y se adentra a la cotidianidad del pueblo náhuatl en el que se va a desenvolver la protagonista de la que les voy a hablar y los diferentes contextos en los que se va desarrollando su vida. Da plomo a la posibilidad de una mujer que simplemente hizo lo que pudo dentro de su propio contexto para poder sobrevivir. Pues muchísimas gracias, Mercy. Creo que empezamos a ver cierta constante en las escritoras, en la vida de las escritoras, y creo que podríamos resumirlo de momento en la palabra lucha. Así que vamos a ver qué más es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vámonos con María Lozano, por favor. Hola, buenas tardes. Soy María Lozano. Y bueno, de la escritora que les voy a hablar es de Isabel Allende Llona, es chilena. Yo la escogí porque es una persona que así como escribe sus personajes, siempre empoderando a la mujer y sacarlas como resilientes y todo eso, pues en la vida real también lo es ella, ¿no? Isabel Allende vive siempre en un verano eterno. Comentaba en entrevistas que vi que es una mujer activista, promujer, feminista. Siempre toda su vida ha trabajado con mujeres, por eso para ella es más fácil escribir personajes de mujeres, ¿no? Con una fundación de violencia de mujer y niños, de niños maltratados, o sea, les ayuda a sacarlos de ese lugar tóxico y aparte las apoya para que tengan una liquidez, ¿no? Ella siempre estaba como fue educada por mujeres. Ella nunca se veía no soñar con ser princesa, sino ser príncipes y salir a explorar. ¿Por qué escoger este personaje? Porque habla siempre de ti y siempre hay de qué hablar de una mujer. Los temas de sus personajes son reales, que son como el amor, la violencia, el desamor, la muerte, la represión, por la forma en que se marginan las mujeres en cualquier cultura, la justicia, y al final salen como mujeres fuertes, resilientes. Siempre en sus historias hay padres ausentes y amantes que no funcionan. Ha escrito 21 libros, de los cuales son 25 y con idiomas traducidos, que lo ha consagrado a ser una escritora la más vendida en Hispanoamérica. Y bueno, pues yo escogí La Casa de los Espíritus y mi personaje, bueno, que más adelante vamos a hablar, es Clara del Valle. Excelente, María Lozano, con esta gran escritora Isabel Allende. Y bueno, terminamos esta primera ronda con Erika, que nos va a hablar de una gran escritora también. Hola, muchas gracias. Sí, yo me escogí a Mary Shelley. Es una escritora no muy reconocida por sus obras, más bien ella fue reconocida por ser la esposa de. Entonces su esposo fue el poeta Percy Shelley, que pues es muy conocido por sus obras, pero en realidad es muy conocido por sus obras porque Mary Shelley se dedicó a publicar sus obras, a transcribir sus obras. Ella se enfocó en darle conocimiento a su marido mientras trabajaba en sus propias obras. Tuvo una educación, Mary Shelley nació en 1797, donde ahí vamos a decir la mujer era casi propiedad. Para casarse dependía de la opinión de su papá, de la dote que le daba su papá. Vivía en un mundo muy cerrado, muy difíciles para las mujeres, donde no había una voz, donde no había un valor hacia la mujer. Y ella dice, no, las cosas no son así. En gran parte, su manera tan liberal de pensar se debió a sus padres. Sus padres eran liberales y dijeron, a mi hija le voy a dar una educación amplia. La expusieron a varios idiomas, varios pensadores políticos y le ampliaron su panorama. Entonces ella de ahí empieza a sacar las ideas donde dice,
la mujer vale por sí misma, no es porque tenga un marido o porque el esposo le está dando el derecho a hablar, no, ella dice, mi voz cuenta. Y eso lo escribe en sus cartas. Si hablamos de Mary Shelley, puedo durar días enteros hablando. Tuvo una vida muy fascinante. Las personas con las que estuvo en contacto fueron personas que ahorita basaron nuestra manera de pensar, nuestros sistemas políticos. Bueno, para hacerlo un poquito más resumido, porque te digo, puedo durar todo el día platicando de Mary Shelley, porque ella tenía una avidez muy grande por leer, pero también escribía. Y hay muchos diarios de ella, cartas, siempre, todos los días escribía. La conocemos por Lord Byron y esta historia de que Lord Byron le invita a ella, a su esposo, y crean cuentos de terror, y Mary Shelley se conoce por Frankenstein. Lo triste es que Mary Shelley la publica anónimamente porque todavía hay ese pequeño como recelo de decir, soy una mujer, estoy escribiendo sobre algo nuevo. Lo publica anónimamente, y de hecho Frankenstein se le atribuye a su esposo Percy Shelley por mucho tiempo. Entonces ella tiene que enfrentar esta lucha de decir, no, estas son mis obras, estos son mis libros. Viaja mucho, va a Italia, ahí es donde escribe la novela de la que voy a hablar, se llama Valperga. Es la primera novela de un punto de vista político, pero en voz de dos mujeres, de las que voy a hacer mención, la condesa Eutanasia y la profetisa Beatriz. La vida de Mary Shelley siempre estuvo económicamente muy limitada, muy dependiente de lo que decían los hombres que había en su vida. Pero ella tiene en sus cartas hay una frase que dice, creo que puedo mantenerme a mí misma por mi pluma. Y hay algo inspirador en esa idea. Entonces ella siempre buscó esa libertad, esa independencia. Es algo que, bueno, la verdad inspira en estos días. Perfecto, Erika. La verdad es que es interesantísimo que nos hables de Mary Shelley con su moderno Prometeo, como que también le llaman a Frankenstein, ¿no? Pero es una mujer bastante interesante y sobre todo muy adelantada a su época, ¿no? Realmente platicábamos Ana y yo cuando estábamos organizando que sí, es verdad, los hombres tienen una visión muy distinta de los personajes mujeres, ¿no? Las escriben, las describen, las crean en su imaginación de una forma muy distinta a como nosotras vamos a escribir a una mujer, ¿no? O vamos a crear un personaje. ¿Por qué? Porque pues somos mujeres, ¿no? Entonces realmente tenemos todo el derecho y toda la capacidad de poder describir un personaje así, ¿no? No sé si han leído un texto que se llama El tapiz amarillo de Charlotte Perkins. Es un texto fantástico porque ella ahí describe a una mujer, y una mujer que si fuera un hombre, le hubiera dicho no. Esa mujer, o bueno, así sí hubiera pensado que estaba pues mal de la cabeza o estaba loca, pero no, era una mujer con depresión postparto, ¿no? Entonces ella así lo pudo describir después. Entonces son visiones muy distintas. Entonces por ello yo creo que lo que ustedes están comentando es sumamente importante. Y bueno, vamos para la segunda ronda para que nos hablen ya del personaje que han creado esas escritoras maravillosas que ustedes nos han investigado. Y bueno, comenzamos nuevamente con Jessie para que nos diga sobre su personaje. Bueno, les quiero comentar que María Mercedes Carranza no tenía un personaje específico como tal, porque María Mercedes Carranza todo el tiempo unió la poesía y la filosofía para poder entender esos problemas existenciales que trae el posmodernismo. No sé si estamos presentando un problema técnico, no sé si ustedes siguen escuchando a Jessie, porque yo ya no la escucho. Ok. Yo creo que se quedó ahí un poco con algún problema técnico de internet. Entonces, ¿qué les parece? Leslie, te doy la palabra en lo que regresa
Jessie y la vuelve a retomar. Muchas gracias. Sí, yo estaba mencionando al inicio. Llegó. Ya regresó. Adelante, adelante, Jessie. Listo, Ya les estás estaba aquí. contando que a pesar de ese desencanto que hay en la vida, Melibea tiene algo maravilloso, y es que a pesar de eso tiene paradójicamente senderos de esperanza. Eso básicamente. Su personaje es Melibea, que la tienen que leer, hija del poeta Fernando Garavito, que también es un maravilloso escritor y poeta que se encuentra en México. Hay que leerlo también. Eso es básicamente el personaje de María Mercedes Carranza. Melibea, su hija, gran heredera de esa poesía posmoderna. Excelente, Jessie. Muchísimas gracias por compartirnos a este personaje y bueno, por explicarnos sobre su creación literaria, sobre su creación poética. Tuvimos un pequeño problema con tu imagen, pero creo que se retomó muy bien. Te doy las gracias y ahora sí, Leslie, adelante. Bueno, yo comentaba al inicio la figura de Magda Portal, y la figura de Magda Portal les decía que desde un inicio va a ser contestataria, va a ser rebelde, va a ser una mujer, creo que adelantada para su época, porque ella nace en 1900, fallece en 1989, y toda esa época donde, digamos, donde ella empieza, ¿no?, a nacer, a vivir, digamos, a hacerse, ¿no?, como mujer, en realidad son épocas de mucho cambio, ¿no? Son épocas donde está apareciendo el vanguardismo, donde aparecen estas nuevas cosas como por ejemplo los autos, los nuevos artefactos, y toda esta época pues, ¿no?, de consumo también, ¿no? Entonces van a ver, así como aparecen nuevas situaciones, aparece también los conflictos sociales, los conflictos políticos, y en el Perú siempre hemos estado caracterizados por situaciones pues de protestas, de lucha, de querer de repente tratar de luchar por estas causas justas, y Magda Portal va a ser una de ellas, ¿no? Ella en realidad no tiene una obra en donde uno diga su personaje es así, no, sino que ella, tanto en su poesía como en el cuento que voy a mencionar, pues tiene la figura, digamos, de la mujer de manera general, de la lucha, del querer de repente, como mencionaba, luchar por esas causas justas, ¿no? Por ejemplo, ella mucho mira al proletariado, al obrero, a la mujer también, obviamente, que va, ¿no? Que son, siempre ella decía, no son dos, no es uno, sino son dos, son compañeros, ¿no? Y por ejemplo, aquí en este poema que se llama Mar de Alegría, ella, por ejemplo, va a hablar de una manera totalmente distinta, ¿no? Nosotros conocemos, por ejemplo, que el inicio, por ejemplo, cuando aparece Adán, ¿no?, el barro, la costilla, pero ella va a dar una mirada totalmente distinta, porque ella está totalmente convencida, y como contaba al inicio, ella sufre cierta subestimación por ser mujer, ¿no? El hecho de ser mujer, y lo sufre dos veces, una por lo que les conté de la política, y la otra cuando ella es ganadora de un juego, de los Juegos Florales, ¿no?, en la Universidad San Marcos, y gana el primer puesto. Pero sin embargo le quitan ese puesto y le dan el segundo. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque en esa época no estaba bien visto, ¿no?, obviamente, que una mujer le dedique un poema a otra mujer. ¿Y por qué? Porque la tradición era que en los Juegos Florales le declamen el poema ganador a la reina, ¿no? Y en este caso era una mujer, ¿no? Entonces dijeron, no, es una mujer, ¿cómo le va a dedicar a otra mujer? O sea, estamos en 1927, no, 25. No podemos hacer eso. Entonces hay que cambiarle el premio. Y ella siente esa frustración, ¿no?, de ese cambio, simplemente porque, bueno, ella fue la ganadora. Y en este poema que menciono, que se llama Mar de Alegría, ella menciona al mar, pero al mar como una especie de vida, es decir, la mujer como esa fuente de inspiración, como esa fuente también generadora de vida, es decir, no como Adán del barro, no, sino el mar como una cuestión de renacer, de deconstrucción, de una nueva mujer, que está dentro de la obra El Derecho de Matar, donde son 15 cuentos, ¿ya? Y hay no solamente cuentos, sino también poesías, pero hay un cuento que se llama Círculos Violetas, y ese cuento es un cuento donde precisamente menciona la figura de la maternidad, es decir, la mujer que tiene que cumplir con ciertos
patrones con ciertas características que te dice la sociedad. Por ejemplo, ¿no? Ya tienes una edad determinada, ahí tienes que tener un hijo o niños. Si tienes uno, ¿por qué no tienes dos? Y que no sé qué y que no sé cuánto. Son ¿no? cosas que incluso hasta ahorita lo vemos. Pero en esa época, estamos hablando de 1926, estamos viendo de que Magda escribe un cuento que se llama Círculos Violetas, donde va a hablar de una mujer que está embarazada, el proceso de ese embarazo, pero una mujer que duda, que no sabe qué hacer, no sabe cómo enfrentarse a ese algo nuevo, y no solamente el qué hacer con el niño, sino también con su cuerpo, porque va generándose un montón de dudas, va generándose un montón de situaciones donde ella se va a cuestionar, ¿no? Hay una parte, y que voy a mencionar así de manera rápida, ¿no? Que ella, por ejemplo, dice, ¿no? Mirando el vientre, ¿para qué pues el hijo? Se pregunta. La prolongación de las lágrimas mudas, del abandono, del extravío, la prolongación de la miseria del mundo, o sea, se cuestiona, ¿no? El hecho de traer un niño al mundo, o sea, ¿para qué se cuestiona, ¿no? Y tiene dos caminos. El primero, ir caminando, ¿no? Ella sale, tiene a la niña, porque es una niña, la lleva en brazos, y tiene dos caminos. Uno, el hospicio, ¿no? Para los niños huérfanos, dejarlos ahí, o tiene el río, ¿no? Entonces ella no sabe qué hacer y está con la niña en brazos. Dice, si la llevo al hospicio, va a ser, no es una cuna de esclavitud, es una cuna de maldad, y yo no quiero eso, y tiene el río. Entonces, el final es cruel, no es cruel, sino es crudo porque tú no te imaginas qué es lo que va a pasar, qué es lo que ella iba a hacer, y bueno, no quiero tampoco terminar la historia, porque sí me gustaría que ustedes puedan leer, el cuento es pequeño, Círculos Violetas, pero lo que quiero rescatar acá es de que la figura de Magda, vamos a encontrar en esa figura, en esa escritura, vamos a encontrar a una mujer política, una mujer que no está ajena a lo que pasa en su contexto, y que esas situaciones de conflicto, de protesta, de lucha, lo va a ver también, lo va a plasmar en su obra. Y no solamente lucha de política, sino también la lucha de las mujeres por conseguir en ese entonces el voto. Y hoy en día, que ya estamos en el siglo XXI, mi país está a punto de cumplir, de celebrar el bicentenario, pues todavía en nuestro país, como en muchos países latinoamericanos, estamos todavía luchando por rescatar, por querer de repente luchar por nuestros derechos. Entonces, Magda Portal está más vigente que nunca, y yo las invito a conocer un poco de su obra, de su poesía, y bueno, la invitación está abierta, y espero que puedan ver en qué termina este cuento de Círculos Violetas. Gracias. Excelente, Leslie. La verdad es que se oye interesantísima esta escritora, Magda Portal. La verdad, yo sí no he leído gran cosa. Es que son tantísimas las escritoras que hay en Latinoamérica que, bueno, nos faltaría tiempo, ¿no? Pero sí, gracias por la idea, ¿no? De leerla. Y bueno, continuamos con nuestra querida Karina Cervantes. Pues yo les voy a hablar de Aisha, la esposa del profeta Mohammed. Asma Lamravet, sobre todo habla de la mujer en general como el cobijo para el hombre. Habla de esta parte de la matriz que cobija a la humanidad. Y en el caso de Aisha, en este maravilloso libro que así se llama, Aisha, la esposa del profeta Mohammed, el Islam en femenino, nos habla de Aisha no solamente como un personaje que transmitió los hadiths del profeta Mohammed. Para los que no sepan qué es un hadith, son los dichos del profeta Mohammed. El profeta Mohammed es el profeta más importante de toda la historia del Islam. En estos hadiths que rescata Aisha, de hecho, se pueden encontrar así como los hadiths de Aisha, y eso se le antepone a Aisha porque ella fue la que los rescató. Habla sobre la vida familiar y sobre la vida conyugal, pero lo que menciona Asma Lamravet, más allá de hablar de la vida familiar y de la vida conyugal,
habla de que ella va a ser la fundadora de la Escuela de Jurisprudencia Islámica, que sigue vigente desde hace 1000 años, cosa que es muy interesante porque hablar ya de escuelas jurídicas dentro del Islam, pues para que lo haya hecho una mujer, se lo reconozcan a una mujer, es algo que estremece incluso a los musulmanes más ortodoxos. Y también habla de que esa buena mujer, que generalmente es interpretada tanto por los occidentales como por algunos musulmanes, si en realidad el papel de la mujer solo se limita a la vida familiar, o qué hay más allá de. En este caso, Asma habla de que el Islam reivindica el papel de la mujer desde su inteligencia. De ahí proviene el uso del hijab, así se le conoce al velo islámico. Y de hecho, esta parte que habla del velo islámico, ahora sí que hablando de Aisha propiamente, ella dice que no necesita la mujer al hombre como intermediario con Alá, que esta prenda es de alguna forma un intermediario en esta comunicación de la mujer con Alá. Entre otra cosa que habla de Aisha, que hay una renovación del Islam, pero esta tiene que ser de la mano de la participación de las mujeres en los proyectos reformadores del Islam, y que la mujer como tal tiene que hacer una reapropiación del debate religioso. Y dice que Aisha es la historia viva, y que de ahí en adelante otras mujeres que son fundamentales en el Islam, que van a retomar de hecho el papel de Aisha. Y ahora sí que Asma Lamrabet va a hablar mucho de esta cuestión, que le hace falta un cambio verdadero al mundo islámico. Gracias. Muy bien, Karina, pues muchísimas gracias. La verdad es que qué interesante también este personaje y todos los cambios que nos comentas que hace. Empezamos a ver como ciertas similitudes en todos estos protagonistas, ¿no? De no darse por vencido, de luchar por lo que quieren. Y bueno, pues vámonos con María Lozano, por favor, y a ver su personaje, el que nos va a hablar el día de hoy. Adelante. Ay, perdón, es Mercy Mata, es a la que le toca, perdón. Gracias, Anita. Bueno, pues el libro de Camila Tausen que les comparto el día de hoy es Malintzin, una mujer indígena en la conquista de México. Marina, como le llamaban los españoles, la Malinche, como le llamamos ahora, es el personaje del cual les voy a hablar, a quien por más de 200 años nadie le brindó atención, pero tras la independencia fue estigmatizada como enemigo del pueblo mexicano, la traidora que personifica el logro de la conquista española. En el enfoque del texto de investigación de Camila Tausen, nos narra la vida ordinaria de Malintzin, una niña nacida en un cuarto de penumbra, que por el simple hecho de ser mujer tenía el destino escrito, el oficio de traer agua, moler maíz en metate, siempre junto al hogar. Malintzin vivió en una zona central de Coatzacoalcos, Altepetl dominado por los aztecas, una zona de comercio de lujo. De niña aprendió a moverse naturalmente entre dos lenguas, la náhuatl y el popoluco, aptitud que sin saber en ese momento iba a serle muy útil más adelante. Como todas las niñas, sabía que las mujeres tenían su propia importancia, puesto que narra la historiadora que la complementariedad en los pueblos indígenas era una consigna implícita. Los hombres necesitaban tanto de ellas como ellas de los hombres. Malintzin, descalza y con el pelo suelto, al crecer recibe sandalias y comenzó a llevar el cabello trenzado y amarrado como lo usaban las mujeres casadas, a diferencia de algunos ornamentos. La forma de vestir
dependía del estatus social del padre y también de quién fuera su madre, ya que la oportunidad de tener más de una concubina subía de acuerdo al estatus social del hombre. Si acaso Malintzin sufrió carencias, no fue por ser niña, sino por la situación de su madre al ser una concubina de poco poder. Situación que nos lleva a entender la faceta posterior de la protagonista que nos narra, que fue el ser esclava. Las mujeres esclavas eran ocupadas como sirvientas, trabajadoras o concubinas. En algunos casos, sus padres habían decidido venderlas. En otros, ellas mismas habían vendido su libertad cuando la hambruna u otra desdicha no dejaba otra salida. Entre los 8 y 12 años de edad, Malintzin enfrentó este abismo. Un día se descubrió en el poder de traficantes de esclavos. La vendieron al este, como solía pasar con las mujeres jóvenes. La vendieron por bolsas de semilla de cacao o quizás por cargas de manta. Sus compradores provenientes del Golfo, mayas chontales, por lo que aprendió esta lengua, al igual que el mayo yucateco. Entonces ya tenía un dominio interesante de lenguas. No sabemos si Malintzin guardó rencor a sus captores o cómo la trataban los amos. Probablemente también fue utilizada sexualmente. Cualesquiera que fueran los sentimientos de Malintzin, los ocultaba muy bien. Los náhuatls no acostumbraban exteriorizar sus sufrimientos. Malintzin fue una víctima y repetidas veces. Malintzin fue entregada al enemigo por su propio pueblo, fue bautizada y repartida. Lo que los españoles no podían saber era que Marina tenía una mente extraordinaria. Lo que ella pensara no les importaba, pero ella observaba, memorizaba todo, aprendió su lengua, aprendía de su Dios y en poco tiempo ya era la traductora, la que conseguía la comida, era la que entendía las instrucciones sobre la ruta a seguir, la que explicaba la situación política y cuando estaban en un punto de lograr un acuerdo con un pueblo indígena, era ella la que finalmente lo conseguía. Una realidad que Malintzin entendió muy pronto fue la superioridad tecnológica de los españoles y su superioridad militar. Y fue lo que le hizo entender que la victoria de los conquistadores españoles era inevitable. Y además de ello, iba a traer un gran cambio a todos los aspectos de la vida. En el libro, Camila Townsend nos habla de Malintzin y nos ayuda a pensarla no solamente como una simple protagonista de una serie de acciones, sino como un ser viviente, una mujer consciente, inteligente y valerosa, a quien las circunstancias ubicaron en un lugar decisivo y crucial para la historia de México. Malintzin tradujo la conquista y la hizo aceptable e inevitable. Malintzin es la madre de nuestro mestizaje mexicano. No lo es por sus hijos mestizos, don Martín y doña María, que estaban plenamente integrados al mundo español, sino porque en su relación con Cortés y los indios mexicanos, ella generó un verdadero mestizaje del lenguaje y del entendimiento. Ella fue el puente y el camino. Y eso fue lo que más me llamó la atención de este libro de Camila Townsend, porque nos da un panorama completamente diferente acerca de una mujer tan importante para los mexicanos. Es muy cierto, Mercy, porque sí, como bien dices, la Malinche o Marina siempre ha sido como que la gran traidora, ¿no? Entre comillas, de México, porque se puso supuestamente del lado de los españoles, pero bien dices, o sea, ¿cómo iba a estar en contra si estaba de por medio su vida, ¿no? Se dio cuenta de la supremacía de los colonizadores, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a ser distinto? Y bueno, aquí nada más rápido quiero mandar saludos a los que nos están observando, nos están mirando. Omar Vázquez, Edith Tavares, Chipka, a nuestra querida Ali Rodríguez, a Ronald Sánchez, a Marcia Bautista, también una gran querida poeta, Heli Reyes, a Norma, Manuela Vázquez,
y bueno, los demás que nos están mirando, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, pues no dude en ponerla aquí en nuestras redes sociales, ahorita que estamos en vivo, si tienen alguien una pregunta. Y bueno, seguimos con María Lozanos. Hola. Bueno, yo voy a hablar sobre Clara del Valle, que es el personaje, se puede decir que es el pilar de la novela de La Casa de los Espíritus. La Casa de Espíritus es un realismo mágico. Clara del Valle es una figura materna en la saga de estas familias. Es el personaje de Luz en la novela de La Casa de los Espíritus. Las frases iniciales serían: Barrabás llegó a la familia por vía marítima, y inician la historia en la infancia y así termina. Los personajes que aparecen en esa novela son pájaros, gatos, fantasmas, espíritus y artistas vivos y muertos. El personaje de Clara va más enfocado a que es espiritual, de gran corazón, es el pilar de la novela, como lo había comentado anteriormente, y lo que me llamó más la atención, más de Isabel, que he visto varias entrevistas de ella, es que está basada en la historia y convivencia de su abuela, que era una mujer espiritual, que lleva actualmente la crianza y costumbre hasta la fecha. La Casa de los Espíritus ha sido adaptada al cine también por Meryl Streep y Antonio Banderas, que me llamó la atención también de que comentaba ella que ella le pidieron a veces las adaptan y no le piden opinión al escritor. No, en esta sí, o sea, le pidieron mucho su opinión, aparte hasta convivió habla mucho de Antonio Banderas, ¿no? De que se identificaba mucho en el personaje que él interpretaba. La escritora, lo que ella hace también, tanto que las costumbres que lleva espiritualmente, cada 8 de enero, ella inicia una historia. Todos sus libros los empieza el 8 de enero, que es la fecha que invoca a sus muertos, que es la presencia de su abuela, su madre y su hija Paula, con la espiritualidad que las envuelve para abrirle los canales de la creatividad. Que por eso escogí este personaje, aparte de que se escucha muy fantástico y mágico y todo. Isabel Allende es una escritora que, como comentaba al inicio, es una persona que tiene fundaciones, hace apoyo a las mujeres totalmente, y la revista que ella estuvo con Paula también se enfocaba a la ayuda de mujeres. Entonces, pues, por eso son de las escritoras que yo la tengo pues siempre presente, ¿no? Y todas las entrevistas que he visto, ella no, aparte no es una persona con mucho ego, o sea, le preguntan cosas como qué consejos puedes dar o qué libro crees que es el mejor. Realmente ella no te dice, mi libro mejor es La Casa de los Espíritus, ella te dice, el libro mejor es el que voy a presentar. O sea, la verdad se me hace una escritura muy ligera y que si uno la analizas te deja un mensaje. Por eso escogí tanto a Clara y a Isabel. Sería todo. Muchísimas gracias, María. Y qué importante esta escritora y esta fuerza que tienen todas sus palabras y sus convicciones, ¿no? Que podemos ver que no nada más las lleva a sus textos, sino que van mucho más allá en su vida propia, en sus fundaciones y en todo lo que hace. Y creo que también es una constante de lo que hemos visto hoy, ¿no? Las escritoras que han estado mencionando son mujeres que además están pasando por una lucha personal, como todas nosotras, como es normal en esta vida, y de alguna manera quieren retribuirlo eso en sus letras para que llegue más allá, ¿no? Creo que eso es fabuloso. Vámonos con Erika, por favor, para que nos hable ahora de Mary Shelley. Sí, gracias, Ana. Quisiera hacer una pequeña comentario. Hoy también es el día de William Shakespeare. Se dice que nació el 23 de abril y que murió el 23 de abril. Hay una frase de él que me gusta, que dice, es de uno de sus personajes, dice, no sabes que soy mujer, cuando pienso, debo hablar. Entonces, para tomarlo como reflexión, para que nos inspire un poquito. Basándome en como te comentaba, ahora sí, ya cambiando de personaje, ahora Mary Shelley. Mary Shelley, como comentaba antes, era una mujer muy, muy liberal.
y se dedicó a ayudar en su vida a las mujeres que no cabían en los paradigmas de la sociedad londinense. Madres solteras, divorciadas que decían me separo de mi marido, inclusive mujeres que decían yo no quiero casarme, yo voy a buscar un trabajo. Entonces ella siempre se dedicó a ayudar a este tipo de mujeres y lo refleja en sus obras. El caso está en Valperga. Es una novela basada en un hecho real, un hecho histórico, que es la invasión del conde Castruccio a Italia, pero lo lleva a la fantasía, lo lleva totalmente a la fantasía con dos mujeres. Bueno, en la voz de dos mujeres, la condesa Eutanasia, que no sé por qué le puso ese nombre, fue mi primera sorpresa, dije, bueno, y la profetisa Beatriz. Quise enfocarme en las dos porque van unidas, son dos personajes bien diferentes y a la vez son uno solo, porque la condesa Eutanasia es una mujer de fe, es una mujer de principios, que ama al conde Castruccio, que está enamorada de él, que lo sigue, pero cuando ve que éste pierde la cabeza con el poder y con todas estas masacres y todo, dice, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo quiero, me retiro de ti, pongo mi vida personal primero, establezco mis reglas para cuidarme y protegerme. Aunque te quiera, me retiro. Entonces eso es algo, es una lección bien importante que nos habla del amor propio, de decir, yo valgo por mí, no por lo que tú me estás dando. Y si tú me estás llevando por un camino que no me gusta, yo me retiro. A pesar de eso, ella sigue al pendiente de él, porque es una mujer compasiva, es una mujer que ve cómo sufren las personas a las que él hace daño y ella se dedica a ayudarles, entrega su vida a estar al pendiente de corregir los errores del conde Castruccio, vamos a decirlo así. Uno de los errores del conde es Beatriz, la profetisa, que también se enamora de él, que también el conde tiene ahí sus relaciones con ella, pero Beatriz es una persona bien diferente. Ella tiene mucho poder interno, pero no lo reconoce, duda de él y lo entrega a las personas que la rodean, lo que la lleva a perderse totalmente. Quisiera mencionar un poquito para darnos una idea de las distintas visiones de cada personaje. Por ejemplo, Eutanasia, que es una mujer de valores, de principios, que decide sacrificarse sus sentimientos, su amor propio por un ideal que ella tiene, menciona: nuestro mayor elogio es haber vivido bien. Vivimos y aprendemos todo lo bueno y vemos todo lo bello. Nuestra voluntad se pone en acción en nuestras mentes. Si no vivimos bien, tristeza solo cosecharíamos. O sea, este libro está muy lleno de descripciones, está muy lleno de narrativa, pero tiene esos mensajes muy importantes que podemos analizar, que podemos llevar a los momentos que estamos viviendo hoy en día. Nos cambiamos a Beatriz. Beatriz, con todo ese poder interno, con todas esas aptitudes, ella dice, no, tú, Eutanasia, sálvame, el conde Castruccio me hizo mal, tú defiéndeme, sufre muchas cosas y ella nunca se da cuenta que ella tiene el poder de decir, hasta aquí, yo cambio mi vida. Esto la lleva a la muerte porque es tanto lo que se deja impresionar o dominar por las personas que están alrededor de ella, que al final ella fallece, pero tiene ¿cómo podría decirlo? Un complejo de salvadora. En el punto de vista ya más perjudicial, porque ella quiere salvar al conde Castruccio, aunque no se quiera salvar, aunque diga, yo soy feliz como soy y no quiero cambiar. Y ella dice, yo lo voy a salvar. Me gustaría mencionar lo que en una de sus diálogos dice: yo lo amaría, aún manchadas de sangre sus manos por sus crímenes, lo cubriría con un velo impecable. Mi intensidad de amor aniquilaría su maldad. Debería ser yo todo para él. Esperaría que muriera en su remordimiento, pero viviría una y otra vez a la luz de mi amor. Ella piensa que con el amor que le tiene al conde lo va a salvar, lo va a reformar, vamos a decirlo. Y el conde va a dejar de ser este villano sádico porque la ama a ella
él ya no va a matar, va a liberar Italia. Entonces, aquí Mary Shelley nos presenta dos puntos de vista en una misma circunstancia, porque son muy distintas las maneras de reaccionar en base a lo mismo. Es un acto, el mismo acto le sucedió a las dos, se toparon con este conde, las deslumbra y dice, ¿qué va a pasar? Entonces, eutanasia se va por el camino de que yo soy más fuerte que mis circunstancias y sigo adelante. Y Beatriz dice, las circunstancias me dominan y fallece. Al final de cuentas, como es Mary Shelley, todos fallecen. Al final, cada uno encuentra su destino, pero lo importante es eso, que nos enseña que nosotros tenemos el poder, nosotros podemos decir cómo queremos pasar nuestra vida, siendo víctimas o siendo dueños de nuestra existencia. Y esto es uno de los mensajes que tiene este libro que me gustaría compartir con ustedes. Pues qué interesante lo que nos has dicho, Erika. Realmente me llama mucho la atención. De por sí, Mary Shelley siempre ha sido un referente, ¿no? En la literatura femenina, siempre lo ha sido y lo será, porque fue la pionera, ¿no? Si no es que, sí, yo diría que es la pionera de la literatura especulativa, ¿no? Entonces, siempre será un referente. Pero nos dices unos temas muy interesantes como esto de lo del amor, ¿no? De las dos versiones femeninas, de una que se deja llevar y otra que dice, no, yo decido por mi vida. Y qué adelantada estaba, ¿no? Porque para esas épocas, pues la mayoría de las mujeres realmente decían, no, pues es que yo sí nací para casarme y tengo que dedicarme a ello y no sé qué, ¿no? Entonces, estaba muy adelantada realmente. Y ahora lo relaciono un poquito con el tema del feminismo, de ahora que lo que dicen de que no es muy bueno el amor romántico a veces, ¿no? Porque se vuelve tóxico, esa parte tóxica que se debe de eliminar, que está bien, ¿no? O sea, finalmente las relaciones nunca van a terminar, pero lo que sí debe terminar es esa toxicidad que ya Mary Shelley la decía desde aquella época en su novela Valperga, como bien nos lo dices, ¿no? Entonces, qué interesante relacionar todo esto y ver de qué manera estaba tan adelantada esta mujer a su época, ¿no? Entonces, realmente, pues bueno, ya hemos visto que todas las escritoras que nos han dicho las compañeras, las grandes escritoras, Jessie, Mercy, María Lozanos, Karina Cervantes, Leslie Costello, Erika Castillo, pues nos han dicho grandes escritoras, nos han explicado sus personajes y lamentablemente pues el tiempo siempre se nos acaba, ¿verdad, Anita? Eso es lo horrible, ay, sí, lo horrible de esto porque se acaba y nosotros quisiéramos escuchar más porque seguro tienen muchas más cosas que decir, eso no nos queda duda, pero bueno, ya haremos otros eventos, ¿verdad, Anita? ¿Qué opinas? Sí, desde luego que sí, Gilda. Y bueno, a mí me encanta que toda esta mesa, creo que nos llevamos muchas reflexiones. De hecho, en el transcurso de la mesa se me estaba ocurriendo esta idea y se las comparto a todas ustedes. Me gustaría que, de ser posible, mandaran todas una cuartilla de sus reflexiones personales después de escuchar a las demás compañeras sobre la creación de personajes femeninos, porque creo que si algo tienen estos personajes femeninos es que dejan a un lado la parte romántica en todos sentidos, ¿no? En la maternidad, en la lucha, en la espera. Y creo que es muy necesario en esta época. Creo que ya tenemos suficientes personajes femeninos muy romantizados, muy en un pedestal, con otras ideas y que a la realidad, a la vida de una mujer y una mujer que está enfrentándose ahora en este siglo, pues no corresponden. Si no correspondían antes, ahora menos, ¿no? Entonces creo que estamos en el momento de hacer esta reflexión y las invito a todas a que envíen durante la semana una cuartilla, si gustan, un poco más, un poco menos, sobre sus reflexiones personales al escucharnos a todas ustedes. Y esto será un compendio que en Anaquel Literario luego compartiremos para todos y juntarlas de las dos mesas, y creo que sería algo también que haría todavía mucho más valioso estos encuentros. Por otro lado, pues bueno, quiero darles las gracias a todas las que nos acompañaron el día de hoy. Voy a poner aquí una de sus imágenes de todas las que estuvieron, a Jessica, a Leslie, a Karina,
a María, a Mercy, a Erika Castillo, y desde luego que sepan que también agradezco mucho la participación de mi querida Gilda ayudándome aquí en esta presentación, y de Aline, que toca en la mesa del domingo, que ella es ahora sí que la culpable de todos estos hermosos carteles, videos y que han estado viendo sobre estas mesas. Muchísimas gracias, Aline. La verdad es que con su apoyo todo ha sido más bonito, más sencillo, y creo que para todas más fructífero. Quiero también aprovechar rápidamente, invitarlas a participar en el Trotalibro, que justamente se hace para festejar el Día Internacional del Libro. Ya Anaquel Literario, este es el 4º año que organiza el Trotalibro, y pues la dinámica, como lo dice aquí el cartel, es muy sencilla. A cualquier libro que tengan en su casa, que quieran darle una segunda oportunidad, que ustedes ya hayan leído, que no piensen volver a leer a lo mejor, o que quieran que alguien más lo lea, pues la idea es solamente que esté en buen estado este libro y que descarguen de este link que está ahí, que luego lo pondremos aquí en Anaquel Literario, lo hemos estado compartiendo, o nos lo pueden pedir también por mensaje, y pegarlo en el interior del libro. Esto, bueno, para que la gente que lo encuentre sepa que es un trotalibro y que tiene una función especial, ¿no? Que quiere andar por el mundo. Una vez que ellos lo lean, lo vuelven a dejar en otro lugar público. Enviarnos una foto es muy importante, pues, para inmortalizar su viaje, ¿no? Y bueno, chicas, les adelanto la dinámica que tendremos en mayo. En mayo, el mes de la madre, el mes de la mujer en muchos sentidos. Pero vamos ahora a enfocarnos a este tema que se llama caminar segura. Sabemos que la mujer está expuesta a muchísimos tipos diferentes de violencia, y en este caso queremos hacer un hincapié en el acoso en la vía pública. Entonces ahora queremos invitarlas a que participen con un poema de 2 estrofas máximo, unos 4 versos por estrofa, en donde hablen de este tema, ¿no? De cómo, o de esta búsqueda de caminar seguros por la vía pública sin tener ya que estar pensando en dónde nos vamos a encontrar con quién, o quién nos va a decir algo. O bueno, ustedes saben muy bien a lo que me refiero. Y bueno, es muy sencillo. La dinámica es enviarlo en Word y en audio. Si a alguno de ustedes se les complica grabar el audio de su poema, nada más avísenos en el email para que alguien de nosotros del equipo le dé voz a su poema, y listo, es enviarlo a anaquelliterario@gmail.com. Esto va a estar disponible durante todo el mes de mayo. Y bueno, les recuerdo que la mesa del día del domingo también estaremos hablando sobre la mujer como protagonista de sus propias historias. Yo quiero darles las gracias el día de hoy por habernos acompañado. Creo que estamos terminando puntuales a la hora como habíamos quedado. Muchísimas gracias. Y bueno, las invito de nuevo a que escriban sus reflexiones. Yo me quedo con esta idea de que las mujeres sí creamos diferentes personajes, porque nuestras motivaciones son muy diferentes. Y es muy importante conocer esta otra faceta, ¿no? Si ya hemos leído tantísimos clásicos maravillosos escritos por escritores masculinos, bueno, creo que es el momento de darle difusión, de darle visibilidad y de hablar sobre las escritoras y sus personajes, no solamente masculinos, sino sobre todo femeninos, para enfocarnos también en esta psicología que manejan. Pues muchísimas gracias por parte de Anaquel Literario por habernos acompañado. Muchos saludos a todos los que estuvieron acompañándonos y les mando un abrazo. Vamos a terminar esta sesión en Facebook y nos vemos el domingo a la misma hora. No se lo vayan a perder.